Una de las sagas de cómics que más me ha impresionado es la de Eternals, Los Eternos. En esta serie de cómics de principios de los años 70 nos explican la llegada de entidades extraterrestres a la Tierra, la modificación del ADN humano, tecnologías alienígenas para crear grandes construcciones como son las pirámides, civilizaciones antiguas como Lemuria, la Atlántida, etc. Los Eternos, o Eternals, fueron creados por Jack Kirby, que fue un dibujante de cómics estadounidense. Se le considera uno de los autores más influyentes de la historia del cómic americano. Junto a Stan Lee, creó, durante los años 60, gran parte de los personajes más importantes de Marvel, tales como los Cuatro Fantásticos, Thor, los Vengadores o X-Men. Los Eternos hicieron su primera aparición el 1 de julio de 1976. Fijaos que en esa época aún no era tan conocida la historia de los Anunnakis, reptilianos, etc. La historia de los Eternos es la siguiente. Los Celestiales, que son seres cósmicos superiores con el poder de crear universos propios con la intención de que fueran los protectores del planeta Tierra, crearon a los Eternos, una raza de superhumanos, una especie separada del proceso evolutivo que creó la vida inteligente en la Tierra. Los Eternos tienen una guerra constante contra los destructivos desviantes, una raza de seres deformes de variados aspectos. El poder de estos desviantes es la capacidad de alterar su aspecto exterior. Son cambiaformas. Aquí nos están mostrando a los reptilianos. Son extremadamente crueles y malvados. Viven en Lemuria, que está bajo el mar, después de una batalla contra la Atlántida inundando todo el planeta. Los Celestiales son seres alienígenas gigantescos que recorren el cosmos realizando experimentos en los diversos planetas que se encuentran. Nunca hablan y utilizan diversas armaduras de variados aspectos. Sus poderes y tecnologías son incomprensibles, pero en definitiva es solo poderosa tecnología. No son realmente dioses, pero son mucho más poderosos que la mayoría de los seres celestiales que son los jefes de los panteones de dioses. La historia de los cómics comienza en una excavación arqueológica, en unas ruinas del Imperio Inca, con los arqueólogos llamados Ike Harris, Daniel Damian y su hija Margot. Allí encuentran ruinas dedicadas a unos gigantescos visitantes del espacio exterior que vinieron a la Tierra durante el reinado de los incas, incluso un observatorio y muchas otras maravillas más. Ike Harris les revela entonces su verdadera naturaleza, que no es humano, sino un eterno, y su verdadero nombre es Icaris. Y aquí viene lo interesante, cómo conectan la creación del ser humano y los Anunnaki. Ike les habla sobre los extraterrestres que visitaron la Tierra en la primera hueste celestial y experimentando con los primates los dotaron de inteligencia. Esto dio origen no solo a la humanidad, sino también a los Eternos y a los desviantes. Icaris busca esa cámara para accionar un faro que traerá a los dioses de regreso a la Tierra. Icaris logra activarlo y al poco rato una gigantesca nave espacial llega al lugar. Icaris cuenta algo más sobre los desviantes en el cómic. Al principio fueron más poderosos que la raza humana y forjaron un imperio cruel y opresor, hasta que llegó la segunda hueste celestial y destruyó con bombas atómicas el imperio desviante. Gigantescos maremotos arrasaron con todo e Icaris logró salvar en medio del caos a un pequeño navío con numerosos humanos y animales. Aquí nos están describiendo las batallas del pasado que tanto describen en las escrituras de la antigüedad como el Mahabharata y también el gran diluvio que se describe en todas las culturas antiguas. En el cómic, la tercera hueste celestial fue más inofensiva, simplemente se establecieron un tiempo entre los incas e investigaron el desarrollo del mundo. Aquí nos hablan sobre la convivencia de los llamados Anunnaki con los humanos, dejando restos de civilizaciones avanzadas, sobre todo en Sudamérica. Para comunicarse con los celestiales, Icaris encuentra la forma en otra de las criptas, accionando la cripta de la resurrección. Icaris trae de regreso a la vida al legendario héroe inca Tecumseh, señor del vuelo, quien resulta ser Ayak, otro eterno, que es reconstruido atómicamente junto con varios otros incas. El propósito de la cuarta hueste es revelado mediante la aparición del primer celestial, Harishem, quedando claro que vienen a juzgar los resultados de sus experimentos para decidir si la Tierra sigue viviendo o no. Durante ese tiempo la base en la cordillera de los Andes es clausurada y nadie puede entrar ni salir. Ayak y el profesor Damián se quedan, mientras que Icaris y Margot se van. En varias viñetas del cómic nos muestran que las líneas de Nazca, por ejemplo, son realmente un faro para atraer a los extraterrestres. Después nos hablan indirectamente sobre el proyecto Blue Beam, simular una invasión extraterrestre. En el cómic nos dice lo siguiente: el general Crow diseña un plan para enfrentarse a los celestiales. Utilizando los poderes de cambiaformas, modifica su rostro para parecerse al diablo tal y como los humanos piensan que es. Ataca Nueva York, haciendo creer a la humanidad que
que son víctimas de una invasión alienígena y así entrar en guerra con los celestiales. Después hacen referencia a ciudades etéricas o interdimensionales donde habitan los seres evolucionados, según las antiguas escrituras, como por ejemplo el Olimpo, que en los cómics es la ciudad oculta de los Eternos. También nos muestran el mundo intraterreno, que los cómics dicen que es el hogar oculto de quienes escaparon de las guerras entre los Eternos y los desviantes en la antigüedad. Nos muestran en varios episodios de esta saga la Cueva de los Tallos y otras bases intraterrenas como Shambhala y Agartha. Además nos explican en el primer cómic de los Eternos que en lugares como el Triángulo de las Bermudas desaparecen aviones y barcos debido a que los desviantes tienen una base submarina en ese lugar. Más adelante en los cómics se explican la creación de lo que llaman la Unimente, que es uno de los mayores regalos que le dieron los celestiales a los Eternos, ya que cuando varios miembros de esta raza unen su voluntad e inteligencia, crean un ser de luz, mente y energía pura. Así que es el último recurso que usan cuando las cosas se complican. Aquí nos describen a la gran mente cósmica o una fuente de poder e información cósmica. También en los cómics nos muestran a un eterno llamado Gilgamesh, haciendo referencia a los híbridos Anunnakis que se describen en las tablillas sumerias. En los cómics dicen lo siguiente sobre Gilgamesh: alrededor del 3000 a.C., Gilgamesh fue rey de Uruk en Sumeria. En la antigüedad vagaba por la tierra ayudando a los seres humanos comunes, derrocando a los tiranos y matando a bestias peligrosas. Él y Hércules lucharon codo a codo en las murallas de Ertaza y vencieron al demonio dragón Zu. Después se hizo amigo de Aquiles, también se hizo amigo de Eneas y lo ayudó a conquistar el Lacio, sentando las bases del Imperio Romano. También se hizo amigo del rey David. Finalmente se enteró de su verdadera procedencia, que pertenecía a la especie de los Eternos, y Zuras, líder de los Eternos, lo encarceló en un sector de la ciudad eterna de Olimpia. Se explica en los cómics que la razón de que Zuras hiciera esto fue por el orgullo del Gilgamesh, que después fue llamado el Olvidado, y por intervenir en los asuntos de los seres humanos. Permaneció desterrado en este sector durante siglos. Aquí nos están mostrando el tema de los ángeles caídos que por ayudar a la humanidad fueron desterrados y encarcelados en prisiones dimensionales. Pues bien, esta serie de cómics es muy interesante, ya que, como he dicho anteriormente, trata sobre la llegada en el pasado de seres venidos de las estrellas, los Anunnaki y otras especies alienígenas, la modificación del ADN humano y otras referencias más del pasado oculto del planeta. Por otra parte, veremos este año el estreno de la versión cinematográfica de esta saga de cómics. Veremos si la película es tan espectacular como los cómics.